7 minutitos de la hora 18, recién escuchamos lo nuevo de Qué Locura, así que un P de pecado, y ahora vamos a hablar con T de Talleres. Claro, ¿Entendés? exactamente. Se entiende, ¿no? Sí, se entiende. Bueno, señoras y señores, lo tenemos. Lo prometido es deuda, lo tenemos en los estudios. Le agradecemos, por supuesto, la gran predisposición. Lo tenemos a Augusto Schott. Lo dice bien. Ahí está, vamos a empezar por ahí. Empecemos por ahí, porque vamos a arrancar por ahí. Primero, buenas tardes. Buenas tardes, primero Buenas tardes, bien. Contento por estar acá con ustedes después de prometérselo después de tanto tiempo. ¿Cómo te dicen a vos? Yo creo que lo pronuncio igual que ustedes, capaz yo también lo digo mal. Claro. Es Schott. Es Schott. Listo, está, perfecto. No, viste que por ahí algún relator se hace el shot. Claro, se hace el Premier League y le mete un shot. Me lo dicen mis amigos, mi familia, pero yo las transmisiones no las veo. Claro. No las escucho. Claro. Cuando veo los partidos los escucho por ahí sin los comentarios. Claro. O cuando vemos los videos en el club también lo mismo. Entonces yo no sé qué. ¿Cómo te dicen? Pero sabés de este comentario. Me entero por los chicos que hay partidos que soy de una forma y partidos que soy de otra, pero los amigos yo lo digo así, como lo dijiste vos. Acá en el rollito es Schott. Sí, señor. A lo criollo. Le vamos a escribir al pollo y a todo. Augusto, bueno, qué placer tenerte aquí en los estudios de la radio después de un año realmente muy intenso, ¿no? Para vos, con lo que fue el regreso a Talleres, el club que te veo ahí formarte después de un paso ahí de algunos préstamos, de tener rodaje en otros clubes, pero bueno, este 2025 con un Talleres que tuvo de todos los colores este año, ¿no? ¿Es así? Sí, tal cual. Yo arranco el año primero muy feliz por volver a estar donde quería estar, que es en Talleres. Fueron 3 años y medio, si no me equivoco, como dijiste vos, en 3 clubes diferentes. Y siempre con el mismo objetivo para mí, que era volver. Siempre me quedó esa espina de poder jugar por mucho tiempo en Talleres, un torneo completo, afianzarme de titular. Entonces, en lo personal, muy contento por cómo termina el año, porque quizá a principio de año no me imaginaba el tener tantos minutos como terminé teniendo. Y me esforcé para eso, volví para eso, así que muy feliz. Pero bueno, después en cuanto a lo colectivo, como dijiste vos, tuvimos de todo. Arrancamos el año campeonando, que para el club fue importantísimo, para nosotros, para muchos de los chicos que por ahí habíamos salido del club, fue hasta un sueño cumplido. Claro. Y no nos esperábamos terminarlo peleando el descenso. Tocamos el cielo con las manos y después creo que vivimos lo peor que se puede vivir como jugador, que es pelear esa maldita y tan difícil zona baja. Así que creo que en conclusión fue un año de muchísimo aprendizaje. Augusto, bueno, te encontró Talleres y creo que te encontraste vos con un equipo realmente ahí consolidándote con muy buenos partidos, siendo gran protagonista, ¿no? Durante esta parte del año. Y como bien decías, ¿no? Un poquito que tuvo de todo un poco, tuvo la gloria, esa gloria que bueno, que a nosotros nos tocó en una plena transmisión de básquet, esos penales frente a River, y que realmente nos puso muy contentos. A ver, te lo digo como hincha de Belgrano, uno le pone contento también el tema de que primero teníamos un jugador de Arroyito representándonos, y segundo, Córdoba volvía a estar en el primer plano en el fútbol de primera división, y eso imagino que para vos también es un orgullo muy grande, ¿no? No, sin duda, es como dijiste vos, es la gloria, y que los clubes de Córdoba lleguen a eso, para mí también, te lo digo yo desde el lado de hincha de Talleres, para mí también sería motivo de felicidad. Ahora con el ascenso de Estudiantes Río Cuarto, eso hace crecer al fútbol de Córdoba, así que bienvenido sea, pero bueno, obviamente que a mí personalmente haberlo vivido estando en el club donde crecí, donde nací, donde como te decía recién, por momentos fue el sueño máximo de los chicos que salimos de ahí, cuando apoyás la cabeza en la almohada, decir, quiero debutar en primera y quiero salir campeón. Son los 2 sueños que uno se imagina a nivel club. Y con el club que sos hincha, ¿no? Exactamente. Y bueno, y lo pude vivir, pero por ahí sí me hubiera gustado ser realmente mucho más protagonista. Entonces ese es mi próximo objetivo. Quiero hacerlo de vuelta y quiero volver a pelear cosas importantes con Talleres, que por ahí fue la espina que me quedó de este año, que terminamos peleando por otra cosa. Augusto, en el pasado, bueno, te tocó vestir diferentes camisetas, buscando rodaje. Talleres creo que siempre te tuvo en cuenta, ¿no? En ese sentido, nunca fue el hecho de, no venta o migrar a otro equipo, siempre estuvo la idea de que tuvieras esos minutos para
justamente como se dio en este año, volver y formar parte de este proyecto, ¿no? Yo creo que eso, por cómo se maneja Talleres, dependía 100% de mí. Yo a Talleres obviamente que le servía si yo tenía un buen año y venía con mucha continuidad. En mi primer préstamo en Platense fue en el que más encontré eso. Quizá fue loco porque fue en el primer préstamo cuando más joven era y cuando menos partido en primera tenía. Y en ese momento Talleres estaba consolidado con un muy buen equipo, jugando Copa Libertadores, octavo de final, que de hecho nos enfrentamos, yo justo llegaba a Colonia y ahí se enfrentaba con Talleres. Bueno, como te iba a decir, en cambio de volver a Talleres, ahí me fui a Colón. Y en ese sentido siempre también el club está predispuesto a que si el jugador tiene un préstamo, como en este caso a mí a Colón, quiera crecer en ese momento, está dispuesto a que se haga. Pero como te digo, porque los planteles de Talleres siempre fueron muy competitivos. Yo creo que esta vez es la primera vez que yo vuelvo a una pretemporada de enero. Siempre mis préstamos cortaban a mitad de año. Entonces también eso ayudó a que yo pueda hacer la pretemporada con el equipo y que el técnico decida si yo me quedaba o no me quedaba. Claro. Y fue la diferencia por ahí con los otros préstamos. Pero sí, mientras estuve afuera, ellos están muy pendientes. Hay un montón de jugadores del club que están a préstamo. Y siempre están pendientes y atentos a lo que necesitemos, si estamos bien, si estamos mal, si jugamos, si no jugamos. Así que nada, en ese sentido un club que al tener tantos chicos tiene muy aceitado este tema de seguir. Me quiero meter un poquito en el Augusto hincha de Talleres, no solo en el jugador, porque cuando llega obviamente tenés la oportunidad de estar en el club del cual sos hincha, donde te formaste, y de repente llegan estas situaciones de, empezar a sumar minutos en otros clubes. A ver, ¿cómo decirlo? Bajoné un poco en el primer momento, decir, a ver, volveré. ¿Te pasó por algún momento la cabeza eso de decir, che, bueno, será que no va a ser acá, que va a ser en otro lado? ¿Empezaste a mirarlo de esa forma o la cabeza siempre estuvo, voy a jugar para volver a donde quiero estar? Tuve muchos momentos. Apenas me fui, siendo muy chico, sí, mi primer objetivo era irme para volver. Después de mi paso por Colón, que la pasé muy mal, que, bueno, hoy está a la vista por ahí cómo terminó el club, un club que no estaba bien, que en ese momento cuando yo fui teníamos un equipazo, jugadorazo, y sin embargo no le encontrábamos la vuelta. Y como te digo, después de ese paso que a mí me dejó, por las expectativas que tenía, bastante golpeado, sí, me ilusioné mucho con volver, pero más que por lo deportivo, por el tema de que necesitaba volver a estar cerca de mi casa, volver a estar acompañado. Y cuando ahí, después de 2 semanas entrenando en el club, que no tuve la posibilidad de entrenar con el plantel en ese momento, sino que entrenábamos apartado, cuando me voy a Newell's, ahí dije, bueno, ya está. Cierro en mi cabeza esta etapa de Talleres porque no me hace bien a mí a la cabeza, ya está, separo. Y después Newell's me encuentro unos primeros 6 meses que empiezo a sentirme un poco mejor, por ahí sin jugar tanto, pero entrando en algunos partidos. Y ya la segunda mitad del préstamo, digamos, cuando quedaban 6 meses antes de volver a finalizarlo, jugué mucho. Y justo se da la casualidad de que la última fecha del torneo pasado, con Talleres con posibilidad de salir campeón, jugamos allá contra Newell's. Y yo jugaba ahí. Entonces, ese último mes fue terrible. ¿No? Fue terrible. Yo dije, para mí esto está guionado por alguien. Y bueno, yo sabía que iba a tener la posibilidad de jugar ese último partido y que quizás si hacía las cosas bien, ¿por qué no despertar de vuelta la mirada de la gente del club para decir, che, bueno, pensando en el año que viene, Augusto va a hacer la pretemporada con nosotros dentro de un par de semanas nada más? Y me mentalicé, me preparé mucho psicológicamente para ese partido porque no era fácil. Era ir a darle la fiesta al equipo donde vos naciste. Era un tema muy complicado. Y tenías que volver. Y tenía que volver también encima. Era complicado. Pero bueno, nada, creo que le terminamos ganando. De todas formas no dependía del resultado nuestro. Pero el hecho de por ahí de hacer un buen partido también pesó para que después la decisión de quedarme quizás se termine de conformar en ese último partido. Pero como te digo,
fue en ese último tramo que volví a pensar la posibilidad de, che, me gustaría quedarme. Obviamente siempre que yo me imaginaba con la camiseta de Talleres iba a ser feliz, pero sí, en un momento, como te digo, era un poco de salud mental para mí, che, ya empezar a olvidarme de la posible vuelta, porque si no, no iba a poder progresar nunca, vaya al club que me vaya. Augusto, no sé si vale esta pregunta, obviamente, como decíamos, ¿no? Fue un año de altos y bajos constantes en el club, pero ya cerrando este 2025, después de lo que fue, bueno, la derrota frente a Boca, quedando fuera del torneo, pero ¿sentís que este 2025 fue el año donde más creciste? Yo creo que futbolísticamente sí, porque así como cuando me había tocado ir a Platense sumé muchísimos partidos de titular, pero a esta edad se toman las cosas de otra forma. Entonces, futbolísticamente sí, pero creo que psicológicamente y sentimentalmente mi paso por Newell fue el que más me dejó. El que más. Sí, porque me agarraba después de esta etapa en Colón donde yo estaba, donde necesitaba estar bien, volver a sentirme importante. Y me voy a un club como Newell que es muy jodido también y que tiene muchísima presión, una ciudad donde se vive con otro tipo de violencia también, en el buen sentido. Entonces me preparé mucho para poder estar ahí después de lo que yo había pasado y ese año fue volver a conocerme como a mí mismo. Y creo que lo termino más disfrutando este año por eso que aprendiendo tanto este año. Yo, este año me toca pelear el descenso con Talleres, que era algo para el club nuevo, pero a mí ya me había pasado en Colón y ya me había pasado en Newell. Claro. Entonces, fue una experiencia, esa no fue una experiencia nueva para mí. Sí, aprender a sobrellevarlo en un club donde estás cerca de mucha gente que conoces que es hincha y te llega el che, ganemos el fin de mira que esto, que por ahí en Newell no me pasa, yo no tengo conocidos hinchas de Newell, salvo que salga a la calle, pero eso acá en Talleres fue lidiar un poco con eso y aprender a separarme y a no escuchar por ahí tanto en los post partidos a la gente de alrededor que uno conoce que es hincha del club. Pero en cuanto a estar adentro de la cancha, eran todas situaciones que yo lamentablemente ya había vivido en los otros clubes. Te curtió, digamos, para esta etapa. ¿Cuánto influyó todo lo que pasó extrafutbolístico, no solo en vos, sino en todo el plantel, ¿no? Porque, de público conocimiento, obviamente, ¿no? Lo que pasó con Tapia, los conflictos, las conferencias, pedido disculpas y demás, toda esa cosita que se hablaba fuera de lo que es el campo de juego, ¿cuánto llega a un jugador, cuánto llega al plantel de todo eso? Tienen que mentalizar, tienen que tratar de salir un poco, mantenerse en una burbuja alejado de eso, ¿no? Sí, nosotros consumimos todas esas cosas, al igual que cualquier persona, pero la realidad es que al vestuario no llega, adentro de la cancha tampoco influye. Son temas que se encargó el presidente, que se encargó seguramente el entrenador también, pero que no nos lo transmiten porque al final lo que tenemos que actuar después y a los que nos puede pesar más es a nosotros. Claro. Entonces no influyeron en nada. Contame un poco lo que fue, porque fue una locura ese gol frente a Gimnasia, sobre la hora que te toca definir y fue un poquito el punto de quiebre, ¿no? Ese momento, ese partido. Sí. Como yo le decía a mi viejo, yo te voy a ser sincero, yo de ese gol no caigo hasta ahora que estamos más tranquilos, que por ahí uno empieza a volver el tiempo atrás y dice, che, qué 3 puntos nos llevamos ahí con ese gol. Sí. Pero en el momento no. Sí, felicidad. Sí. Me acuerdo que yo después del partido estaba muy emocionado. Pero porque en ese momento el Gimnasia era un rival directo, no lo asociábamos tanto a que esos 3 puntos nos iban a poder salvar del descenso, como también nos había pasado contra Sarmiento una fecha antes, que hicimos un gol sobre la hora. Claro. Y yo justo concentro con Nahuel Busto, que es el que hizo el gol a Sarmiento. Y nosotros no hablábamos mucho de los goles como diciendo, che, puede ser el gol de la salvación o no. En ese momento, bueno... Había que ganar, ¿no? Claro, pasó, ¿viste? Claro, después perdemos con River y se vuelve a complicar un poco la cosa porque todos los rivales abajo nuestro ganaban. Claro.
Entonces, ahí vos como que le vas sacando peso y decís, che, bueno, más importante es el que viene, y más importante es el que viene. Pero ahora que ya terminó un poco todo y metemos una pausa, esos goles son importantísimos. Yo creo que el valor realmente del gol de Gimnasia se lo estoy dando ahora cuando ya relajé un poco la cabeza y lo debería volver a ver porque no lo volví a ver más, para volver a gritarlo, porque en ese momento uno lo grita como te digo, porque es gol, pero sin saber la importancia que en un futuro, exactamente, sin saber la importancia que en un futuro tuvieron esos 3 puntos. Augusto, la verdad que impresionante, la verdad que fue un año que bueno, te fuimos siguiendo tanto a vos como a Julián, por supuesto. Una de las cosas que rescatamos el día que se jugó la previa del Clásico, ¿no? Que tuvimos la chance de hablar tanto. Intentamos, ¿te acordás que intentamos hablar con los dos, pero se reentendió todo. Obviamente, sí. Y allí hablando con Iván Óbolo. Terminamos hablando con 2 ex. Con Elías Bassi. Con Elías Bassi también. Y se dio esto particularidad de que históricamente para nosotros como ciudad, como Arroyito, tuvimos a 2 representantes en el Clásico de Córdoba que la verdad es algo para poner en un marquito, ¿no? Imagino que también, no sé si tenés charla con Julián o ¿qué algo, se habló? Si había alguna previa, alguna pica ahí o entre coterráneos. Es algo que todavía no lo profundizamos con Juli, pero el hecho de que nosotros también seamos amigos y hemos jugado juntos acá, somos la misma categoría. Hemos jugado juntos acá en el Cultural cuando éramos chicos y en el San Miguel también hemos jugado juntos. Entonces eso a mí me parece más loco todavía. No es solo el hecho de que somos 2 jugadores de la ciudad. Y después, antes del Clásico, ¿qué pasó? Nos escribimos el día antes, creo. Me acuerdo que ellos tuvieron el banderazo, él subió una historia, yo se la respondí. Pero sin hablar del partido, porque también justo coincidía que para la época del Clásico hacía mucho que nosotros no hablábamos, porque no sabemos preguntar, che, ¿cómo está vos? Él estaba viviendo en Córdoba, yo conozco Córdoba, cualquier cosa que él necesitara yo le podía dar una mano, y justo coincidió que hacía mucho que no hablábamos, nos pusimos a hablar, y en un momento fue, che, bueno, culeo, nos vemos mañana, es como que nos olvidamos de que el otro día nos enfrentábamos. Que se iban a comer los tobillos. Más o menos. Él se queja, dice que en una le dejé el piecito de más. Hay un reclamo ahí, hay un reclamo. Me está reclamando un par de medias, dice que se lo rompí, pero no fue ni full, No fue ni full, yo le dije, no fue ni full. Si hubiera sido full, bueno, no podemos charlar. Ahora que se compre. Toma pelota, dijo el Cuti. La pelota pasa. No, pero volviendo al tema de recién, para mí también es un motivo de orgullo y creo que esto sí lo hablamos con Juli, tenemos que ser conscientes de que hoy en día dos chicos como nosotros estén representando a la ciudad en los 2 clubes más importantes de la provincia, está muy bueno que también sea motivo de orgullo para la ciudad, porque motivamos un montón de chicos que seguramente nos tienen a nosotros como referentes y ojalá de acá a 10, 15, 20 años sean 5 o 6 los chicos de Arroyito que se enfrenten en el Clásico de Córdoba. Ojalá sea, porque sabemos que tenemos un lindo semillero, que siempre hubo un lindo semillero, por A o por B, siempre se truncaban algunas cosas, pero por eso digo, ¿no? Esta coincidencia que se dio este año, ¿no? Vos en Talleres, Julián en Belgrano y verlos enfrentados. Y mucho el pueblo se paralizó, digamos, porque estaba dividido. Acá con los estaba dividido los Mavilla con los Hechotes. No era Belgrano Talleres, era Mavilla con Hechotes. Entonces se había generado una cosa muy linda que creo que nunca la vivimos y ojalá la sigamos viviendo por mucho tiempo, ¿no? Y no sé cómo influyó todo este que estábamos hablando recién, ¿no? Todo el pasado, todos estos clubes transitados, para hoy estar acá, sentado, hablando de este gran año con Talleres, porque fue un gran año, más allá de todo, porque ser campeón no es cosa que se da todos los días, más en Córdoba, pero está escuchando que Chichi, está viendo, está escuchando Chichi, bueno. Saludos, le gustó. Claro, que le compre las medias, papá, hacete cargo de las medias, hacete cargo de las medias del nene. Pero bueno, un poquito también los chicos, ¿qué te dicen? ¿Tenés contacto así con los chicos aquí de Arroyito, con los chicos del Cultural? No sé si seguís hablando, si tenés mensajes en las redes. Sí, a ver, los mensajes que nos mandan obviamente nos llegan.
Como te digo recién, somos conscientes, quizás a Juli también le pasa, que los chicos que están jugando en el cultural, quizás hoy nosotros somos su referente. Claro. No tuve la posibilidad de venir tanto este año como para verlo. Tengo amigos jugando acá en la primera del club, siempre estoy atento a los resultados y esas cosas. Sí, el campeonato que han hecho este año. No, terrible, el absoluto. Cruzarse tantas veces con el 24, tantos clásicos, Claro, increíble. Por ahí no entendía si estaban jugando yo solo en contra. No mandaste un mensaje, che, no hay un lugarcito para mí, ¿no? ¿Un sorteo cayó la moneda? No, hubo uno a la noche que se jugó entre semana que tenía ganas de venir, pero nada, era jodido porque nosotros también justo estábamos en esta parte, la última parte del año, que estábamos a full. Pero no, sí, siempre estoy atento y me recontra llegan los mensajes de todos los chicos del club. Se viene un 2026 que va a ser a puro fútbol y no puedo evitar preguntar porque todavía el sueño, imagino, no solo, ya estás en primera, estás consolidado. ¿Soñás con la celeste y blanca? Viste que ahora se está dando esto de convocatorias medias así que surgen. Yo... Obvio, si vamos a hablar de sueños, podemos ir hasta la luna. Sí, claro. Decilo, Enzo, decilo. Pero sí, más vale. Me tocó ir en selecciones juveniles. Y desde que pisás por primera vez, yo creo que tu objetivo, más que tu sueño, tu objetivo es volver. Porque el predio ya es una locura desde que entras a las canchas. Tus compañeros, las pelotas, los entrenadores, todo tope de gama. Entonces el objetivo siempre fue volver. Quizá con el pasar de los años se va convirtiendo más en un sueño, como decís vos, pero si mi motivación no fuera algún día llegar a la selección argentina, no jugaría más al fútbol y no tendría el deseo de seguir mejorando. Yo creo que sí es un objetivo. Viéndolo un poquito, ¿no? Todo lo que está sucediendo con la selección hoy, con Scaloni y todo este recambio que se viene, un poquito me parece que abre la puerta, ¿no? A chances, y aparte, a jugadores como el ustedes, puesto, ¿no? Ahí, sí. Al haber ahí hay lugar como para y ojalá, soñar. Son cosas que realmente hoy en día las pienso como un sueño, pero que si de repente el año que viene uno sigue jugando y el club pelea por cosas importantes y conformamos un buen equipo, empieza a ser como un objetivo. ¿Por qué no? Pero sí, soy muy consciente, siempre con los pies en la tierra, sé que hoy en día es más un sueño que otra cosa, pero como te digo, yo tengo el hambre de mejorar todos los días para soñar con cosas como esa, ¿por qué no? ¿Y el 2026 con Talleres, cómo lo ves? No, estoy muy motivado con que arranque el año. La llegada de Carlos para nosotros fue en un momento muy raro. Nosotros ya habíamos hecho la pretemporada con otro entrenador y Carlos llega 48 horas antes del primer partido de este torneo clausura. Claro, porque encima ni debutaste con el otro entrenador que hicieron la pretemporada. No jugamos ningún partido. No, hicimos amistosos de pretemporada, pero no jugamos partidos oficiales. Eso fue una locura. Creo que ¿Cómo se vivió con ustedes? Ya sabéis, ¿no? Pero ¿cómo se vivió eso? Como lo que fue algo atípico, a nadie le había pasado de los chicos que estábamos ahí. ¿Y ustedes se lo esperaban? ¿Fue de un día para el otro? No, fue realmente de un día para el otro. Sí, 1 o 2 días antes ya más o menos lo notábamos en el entrenador, que quizás no iba a ser ahí, pero dijimos, no, bueno, no va a pasar, ¿viste? No va a pasar, Claro, no debutó todavía. Y terminó pasando, y bueno, y ahí llega Carlos, como te digo, llegó con una pretemporada hecha, como él dijo, con un plantel conformado también. Entonces, nada, se hizo lo que se pudo. Carlos, siempre que tengo la oportunidad lo digo, y te quería preguntar eso. Fue una locura que con la predisposición que vino. En 24 horas él estaba vacacionando, creo, con la familia en Estados Unidos, y a la otra tarde apareció en el predio. Mañana con tarde nosotros. estoy allá, dijo él mismo Exactamente. en la primera conferencia. Y así fue. Entonces, nosotros lo que le agradecemos a Carlos por ya en el primer movimiento demostrarnos lo predispuesto que él estaba y la confianza que tenía de que se iba a poder levantar la situación, y creo que fue lo que a nosotros nos motivó a decir, che, loco, bueno, vamos atrás de este loco porque realmente confía a muerte en nosotros. Como se dice en la jerga, ¿les cambió el 8 en la cabeza? Decir, más allá sí, fue un clic
fue un clic muy grande, muy grande. Siempre los cambios de entrenadores cambian algo. Algo cambia. Sí. Que con el entrenador que se terminó yendo también había pasado cuando llegó. Es como que se Aire renuevan nuevo. las ilusiones, Claro. Exactamente. Pero bueno, por cómo se termina yendo, fue que nosotros quedamos, fue un día, fueron 24 horas que, ¿Qué hacemos? claro, y ahora que tocamos fondo, Claro. realmente tocamos fondo. Y la llegada de Carlos fue esperanza 100%. No, y además una figura como Carlos, ¿no? Que, No. que vos sabés que va... Lo que todo- trae. todos los focos... Sí. Exactamente. Un No poco, fue- un poco claro, que los focos se Eso alejaron. lo, claro, de eso lo ustedes, pueden ¿no? ayudar a ellos porque el foco va a ser Tevez. Sí, no fue solo lo que hizo, claro, sino quién lo hizo también. Claro. Quién vino en ese momento. Claro. No, fue hermoso. Para Fue hermoso. descomprimir Entonces, también. volviendo a la pregunta tuya del año que viene, el hecho de que tengamos una pretemporada completa con todo este cuerpo técnico y ya ellos sean quienes planifiquen todo, me ilusiona y me motiva muchísimo porque nos demostraron que trabajan de una manera espectacular y fue un año donde lamentablemente, un semestre donde lamentablemente el hecho de pelear la tabla de abajo no deja que se vea tanto por ahí lo que uno va trabajando como equipo, porque al final Sí. son partidos que se cometen en partidos chivos y te llevan a jugar de una forma que uno capaz no quiere. Pero creo que la mayor muestra de por ahí lo que nos pide Carlos se vio en el último partido en la Bombonera, donde nosotros ya nos habíamos sacado un poco esa mochila del descenso. Y creo que también por ese último partido es que yo te digo que me motiva muchísimo el año que viene arrancar ya desde cero con él. Te gusta y te sentís cómodo con el perfil, ¿no? de Carlos Tevez como técnico, ¿no? Sí, con las sí, ideas sí. y- Sí, él está acompañado por Pablo Pérez también. Yo fui compañero de Pablo en Newell's. Claro. ¿Cómo es con el respeto que se merece? Porque sabe lo que voy a decir. ¿Cómo es el loco? Es un loco. Es un loco, así como se ve en la pero cancha. Él estaría orgulloso de que vos lo trates de loco. Me está jodiendo. Porque digo, falta que se enoje, pero es lo Claro. que vemos nosotros cuando Sí. jugaba, bueno, en Boca. No, Claro, bueno, en Boca de- Sí, por eso. Yo también se lo digo, él es loco cuando tiene que ser loco, Ok. pero después es un crack. Es un crack, es muy buena persona, muy atento a si alguno de ahora en otro rol, ¿no? Si alguno de los jugadores necesita algo, se te acerca, te pregunta, Claro. siempre preocupado por el bienestar de nosotros los jugadores. Es por ahí el que más contacto tiene con nosotros, porque por ahí Carlos está planificando Sí. otras cosas. Y así como lo conocí como jugador, que en el vestuario y en el día a día es una cosa y en la cancha se transforma, porque Claro. él lo vivió así toda su carrera, es exactamente igual acá. No me digas. Quizá dentro de la cancha se lo ve sufriendo el partido, puteando con los árbitros, lo que tiene que hacer los ayudantes de Pablo campo, Pérez. pero en el día a día es recontra cercano con nosotros y también eso nos trajo muchísima tranquilidad a nosotros, que dos personas de semejante experiencia nos Claro. estén acompañando. Pablo tenía que ser el maestro para seguirlo. Augusto, bueno, nada, agradecerte. Se brinda y a laburar, ¿no? No, antes, volvemos el 26. El 26. Así que Navidad y ya y ahí otro nomás, día- brindis de Nochebuena y a pensar en lo que se viene. Exactamente, así es. Muchísimas gracias, te agradecemos No, yo quería el tiempo, preguntarle, la predisposición. déjame Dale. cholulear un ratito. ¿Cómo es Carlos Tevez afuera del Kempe, afuera del predio de ustedes? Si se han tenido la oportunidad de juntarse en un asado, una charla, en un desayuno, lo que fuere. No dirigiendo. ¿Cómo es Carlos Tevez? Si pudiste. También, un crack. Sí. Un crack. Como se lo ve, como se lo conoce, viste que sale en videos, que ahora Ujú. estuvo con la Mona. Sí. Así. Por ahí uno se lo imagina, te lo digo porque me lo han preguntado mis amigos, me lo pregunta mi familia, se lo imagina que se cae de risa todo el tiempo y no es tan así, Sí. es serio, Es serio. es una persona seria, que sí cuando hay que divertirnos se divierte, qué sé yo, ha jugado un truco con nosotros, comido Eso, asado con nosotros y nos ha contado 200.000 anécdotas y eso es lo más lindo que te puede pasar. Puede estar hasta No, hoy con. No, es que en un momento disocia y decís, estoy escuchando a Carlos Tevez, me está contando Claro, una ese anécdota, estamos loco- todos Claro. locos. Cuando empieza a hablar de, no sé, por ejemplo, ¿no? De Juventus, de Manchester, de un Manchester, del otro Manchester, de esto, del otro. De la vos decís, selección. ahí te cae la ficha, decís, estoy escuchando al que Pará. yo veía por la tele. Pará, imagino que la pregunta estuvo, ¿cómo es Cristiano? Ah, sí, toda. ¿Cómo es jugar Por- con Cristiano? es que por- Imagino que sí. la pregunta estuvo. Y por en la todo el selección mundo. con Messi, Igual sí, tampoco con Messi. nosotros te da hasta cosas de preguntar, porque decís, no quiero ser
rompe pelota. Pero Lo ya dirigió el Diego. está recontra acostumbrado. Desde que llegó él nos cambió mucho la dinámica a nosotros, por ejemplo, en los aeropuertos. Nosotros, en el aeropuerto de Buenos Aires, entrábamos y salíamos por dentro de todo el mundo. Estando Carlos ya no se puede. Entonces, es una persona que está acostumbrada a esto. Como te digo, a uno no es, le termina pasando que cuando comparte estos momentos no lo querés molestar, ¿viste? Sí, pero sí. nada, es como se lo ve, una Qué persona lindo. súper humilde, también muy cercana con nosotros, pero divide mucho y muy bien el tema de cuando se labura y cuando Claro, se juega. por eso te Claro. pregunté Porque, bien afuera de en los la- entrenamientos yo creo que si no es el entrenador más exigente que tuve, Mirá, Mira, wow. quizá peguen el Peguen palo, el palo. pero lo tuve a Heinze también en Newell's sí. y Apa. son muy similares. Claro. Son muy similares. Carlos no es el Carlos, ahí sí que no es el Carlos, el que vimos. No es el Apache. No es el Apache, No, el Apache. ahí es recontra exigente. Y ahí sí, el Carlos entrenador es otra cosa y creo que fue justamente lo que hablaba recién, lo que a nosotros nos ayudó a salir del lugar donde estábamos. Se siente un poquito en lo que él dice, en lo que él plantea, se siente un poquito, obviamente esto viéndolo desde afuera, ¿no? Lo que fue Bianchi, lo que fue Maradona, lo que fue que haya estado, ¿no? Rodeado de todos estos tipos que hicieron logros importantísimos, ¿no? Se siente un poquito esa mística, ¿no? De haber tenido ese roce con todos estos técnicos. Sí, a ver, obviamente esas cosas sí, nosotros no las hablamos con él, pero si vos te pones a chequear la lista de entrenadores que él tuvo, Oh, no sé si de los mejores del mundo le ha faltado tener alguno. Claro. No, es impresionante, entonces seguramente tiene una mezcla de todos. Mancini, Ferguson, de un Todo, montón. todo. Claro. Mismo Heinze que yo lo nombraba recién, creo que son como medio amigos, tienen buena relación, Claro. entonces también, quizá por más que no lo haya dirigido, el hecho de ser compañeros y capaz de hablar de Claro. fútbol, y son muy similares en muchas cosas, así que no, sí, se nota. Increíble, la verdad, para no, charlar tenés. rato largo, pero bueno, vamos a dejarlo Sí. para una segunda parte, porque seguramente la segunda parte Sí, va a ser mucho mejor, sí. porque En las vacaciones del año que viene, a la mitad de año lo Por espero. supuesto. Pero ahora nos vemos el jueves que viene. Nos Claro, vemos el jueves, nos vemos el jueves. nos Vamos a vemos el transmitir jueves. en vivo. Bueno, espectacular, Vamos a transmitir. un gusto que estén ahí. Jueves a las 7 de la tarde. Más o menos. Los Bueno, esperamos, dale. ahí. Dale, Bueno, Con. volviendo al tema de antes, lindo que se hagan esos eventos para reunirnos, primero que nada, como dije ayer, para reunirnos a todos los chicos que estamos jugando hoy en día, que no nos podemos ver durante el año y tenemos muy buena relación Sí. entre todos. Segundo, para que la gente de Arroyito vaya y pase una tarde diferente. Sí. También para ayudar a las personas que supuesto. vamos a ayudar, y porque termina siendo un evento solidario que está Correcto. espectacular. Y bueno, nada, para pasar un buen momento Sí, en familia. Tal cual. Y a divertirnos. Y a divertirnos, No, tal cual. a distenderse. Tal cual. Y lleva el par de medias, por favor. ¡Oh! Ya tengo la idea. No. Tengo la idea. Llevo la entrega de las medias el jueves. No le vamos a dar con el gusto a Julián si no fue ni full. No fue ni full. No hay que hacerle caso. No hay que hacerle caso. Augusto, te agradecemos la lindo. presencia en los estudios. Bueno, lo mejor para vos para el 2020. Bueno, muchas gracias a usted y aprovecho también para pedirle disculpas por esa nota antes del clásico que No, pero ni se dice. Ni se dice. es más una cuestión, primero que una cuestión del club y también una cuestión mía, que por ahí antes de los partidos y antes de un partido tan importante, No, por supuesto. prefiero así No, pero Tal cual. nosotros estamos re agradecidos. Vos sabés que te voy a ser honesto. Hasta en un momento pensé que estabas enojado con nosotros. no. Porque viste que hacía rato que veníamos escribiendo, pero por otro lado con Pablo decíamos, debe tener el teléfono explotado. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Por eso No, yo lo pensé pero- por ese lado, viste. Pero, Digo, pero cuando me pasa, contestaste- primero que es lo que te dije ese día, que Sí, desde el club y sobre todo este segundo semestre tienen las notas programadas y se van basando, depende Claro. quién anda bien, quién Ujú. porque obviamente a uno que está pasando un mal momento no lo van a exponer a hablar, por entonces supuesto. todas las Y el notas ánimo, ¿no? son coordinadas por el club. Antes de un clásico pasa lo mismo, antes de un clásico no habla nadie. Claro. Y si vos querés pedir un permiso especial para hablar, porque decís, bueno, che, los conozco, son de Rollito, Sí. lo que sea,
Te tienen que dar el ok. te tienen que dar el ok del club, pero en ese caso también entra lo mío personal, que antes de un partido así, qué sé yo Qué prefiero, pena, por supuesto. es cosa mía, El ¿viste? hermetismo. Sí, Pero prefiero, bueno, no no sé, importa. soy así que Sí. agradecerles por entenderlo y No, acá pero estoy por como te favor. había prometido ese día. Por favor, Extraordinario. cumplió. Cumplió. No te Y un tengo que saludo reprochar grande, nada por reprochar. un saludo grande a la mami que nos agarró Sí. a nosotros en la cúpula y nos explicó lo que nos habías dicho vos un día antes. Ah, bueno, Pero no bien. hace Y falta, tú- ¿vale? Ahí lo está Bien, escuchando, así Sí, que le sí, Le le mandamos un no, saludo no. a la mami. Y bueno, y el pa también, obvio. También, más Sí, vale, claro. más vale. Augusto, lo mejor. Bueno, Muchísimas Gracias. gracias a ustedes. Pasó por Energizados al Límite, pasó por los estudios de OK FM Augusto Schott. Se va un Jugador campeón. crack de Talleres, pasó por nuestros estudios. Nosotros seguimos, 5 minutos restan para la hora 19 y se va un campeón y en un ratito Vuelven más campeones. vuelven más campeones todavía. Dale, seguimos. En tu radio fiesta, un desmadre total. Paco prende la magia, te hace vibrar al compás. Tus oídos se inflaman, late fuerte tu corazón.